En el día de hoy vamos a utilizar integración por partes y la inducción matemática para demostrar que este enunciado se cumple para todo n que pertenece a los naturales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues nos está diciendo que la integral de x a la n por e a la x va a ser igual a x a la n por a la x más esta sumatoria, donde este término nos dice que el signo se va a ir alternando. Ahorita lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Y esto es que vas a derivar y veces x a la n, dependiendo del término en el que vayas en la sumatoria. Y todo esto se va a multiplicar siempre por e a la x y por último la constante de integración. Entonces, para verlo de forma más clara, pues si vamos integrando y aumentando las potencias de x en el integrando, con que sea una potencia entera, eso es muy importante, entera positiva. Entonces podemos ver que, por ejemplo, aquí tendríamos lo mismo que integrando y luego el signo se va a alternar menos y solamente todo lo que no sea e a la x en ese término se deriva. 3 x al cubo, pues del 3 pasa multiplicando y se le resta un exponente y luego el signo se vuelve a alternar y ahora otra vez vamos a derivar todo esto, que sería simplemente pasar el 2 multiplicando y se le resta un exponente y te queda 6x y luego se vuelve a alternar el signo, vuelves a solamente derivar esta parte y sería menos 6 e a la x y ya más la constante de integración. Y vemos que este patrón se sigue repitiendo, no importa qué potencia entera y positiva le demos a x. Entonces por eso es que se llega a suponer que esto es verdad, pero hay que demostrarlo. Y como se está usando los naturales, pues podemos utilizar la inducción matemática. Entonces comenzamos con el primer caso, que es n igual a 1. Simplemente sustituimos este valor y vemos si se cumple. La integral de x por e a la x va a ser x a la 1, pues solamente que ya no se pone por convención, x por e a la x más esta sumatoria desde 1 hasta 1, o sea que solamente va a ser un término. Entonces menos 1 a la 1 pues es simplemente menos 1, es decir, este signo negativo. Y la primera derivada de x pues es 1, entonces sería menos 1 por e a la x, que sería este término, y el más e. Y para comprobar de forma rápida si es correcto, si realmente esta es la solución a la integral, pues podemos derivarlo, ya que son procesos inversos y al derivarlo nos debería de dar el integrando por el teorema fundamental del cálculo. Entonces derivándolo, esta es la derivada de un producto. Entonces la derivada de x sería 1 por e a la x, que es esto, más x por la derivada de e a la x, que es simplemente e a la x, sería este término, menos, y su derivada es e a la x, entonces se queda igual, y la derivada de una constante es 0, entonces nos agrega. Y podemos ver que estos dos se van a cancelar y tendríamos el integrando. Entonces efectivamente funciona para el caso n igual a 1. Ahora veremos si el siguiente paso es suponer si funciona para n igual a k, que es la hipótesis inductiva. Para eso simplemente hay que sustituir una expresión que en vez de n poner una k. Esta es nuestra hipótesis, esto es lo que suponemos que es verdad y sabemos que al menos se cumple cuando n igual a 1. Entonces ahora vamos a comenzar con demostrar que funciona para n igual a k más 1. Para hacer esto vamos a utilizar integración por partes. Entonces, como vimos en el video anterior, lo más conveniente en este caso es usar u igual a x a la k más 1 y el diferencial de v igual a e a la x por diferencial de x. ¿Por qué? Pues porque cuando saquemos el diferencial de u vamos a derivar esta expresión y el exponente va a ir disminuyendo, es decir, vamos a llegar después a una nueva integral más sencilla. Pero cuando integramos esto para sacar simplemente la función v, se va a quedar igual, ya que al integrar esto es simplemente e a la x, como vemos aquí. Para sacar su diferencial derivamos, que es el exponente pasa multiplicando k más 1 y se le resta 1 por el diferencial de x. Y aquí, pues como había dicho, integramos de ambos lados y sería simplemente e a la x. Y ahora vamos a utilizar la fórmula de integración por partes, donde en uno de los videos anteriores ya demostré de dónde salía y por qué se usa así. Entonces ahora simplemente podemos sustituir en esta fórmula. Entonces esta integral va a ser igual a u por v, que sería e a la x por x a la k más 1, menos, que es este signo, la integral de, y aquí ya tenemos esta constante, ya la saquemos multiplicando y tendríamos x a la k, que es el diferencial de u, que está aquí, por e a la x, que es v, por el diferencial de x, que sigue estando aquí. Entonces ahora podemos notar que se repite aquí este término que estaba en nuestra hipótesis inductiva. Aquí podemos ver que ya sabemos a qué es igual esta integral. Entonces simplemente vamos a sustituir su valor, que es todo esto. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos simplemente a desarrollar. Esta es una constante, bueno, es menos k más 1, que es una constante, entonces vamos a distribuirlo y aquí lo tendríamos.
Una vez que tenemos esto, hay que notar que aquí esto es exactamente lo mismo que la derivada, bueno, menos la derivada de x a la k más 1 respecto a x por e a la x. ¿Qué quiere decir? Si solamente derivamos x a la k más 1, nos va a dar k más 1 por x a la k, que es esta parte, por e a la x, que es todo esto. Hay que recordar que la derivada solamente afecta a x a la k más 1, no estamos derivando este producto. Entonces, después de esto vamos a hacer el más, y esta constante la podemos meter a la sumatoria por sus propiedades. Entonces tendríamos aquí el menos 1 que está aquí afuera, por el k más 1, por todo esto. Y aquí viene el único paso que es un poco más complicado, que sería anotar varias cosas. Primero, que aquí tenemos una multiplicación de la misma base, entonces sus exponentes se suman, entonces sería i más 1. Y aquí podemos ver que esto es exactamente lo mismo, esta parte, que esto. ¿Qué significa? Que si nosotros derivamos todo lo que estaba aquí, es exactamente lo mismo que esto. Esto es porque si derivamos otra vez esto, este k más 1 va a salir multiplicando, que es este, y se le va a restar 1 al exponente, como aquí lo tenemos. Entonces por eso es exactamente lo mismo esta parte, estos dos factores, que este factor. Y el e a la x se mantiene aquí, y el más c. Entonces una vez que tenemos esto, pues podemos ver que si derivamos otra vez una derivada, el orden va a aumentar en 1. Entonces simplemente le aumentamos el 1 al orden de esta derivada, es decir, vamos a derivar i más 1 veces. Antes era solamente i veces, ahora es i más 1 veces. Una vez que tenemos esto, ahora vamos a utilizar otra propiedad de las sumatorias, que es cambiar los índices. Esta propiedad es muy sencilla de ver, ya que podemos ver que si sustituimos de que i igual a a más b aquí, que esta s de i es una función de i, es decir, todo lo que tenga i es como si fuera simplemente una función de i, y todo lo demás es una constante. Entonces si ponemos a más b en vez de i, pues sería a más b menos b, que sería s de a, y así se va a ir. O sea, esta propiedad es muy fácil de ver que se cumple y es muy básica. Entonces si lo usamos, hay que notar que en este caso el a va a ser 1, n va a ser k y b va a ser también 1. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Pues ahorita vamos a ver. Todo esto es para darle forma. Entonces le agregamos el 1, es decir, aquí en vez de ser 1 le vamos a agregar 1, también a la k le agregamos 1, pero a todo lo que tenga i vamos a poner en vez de i simplemente i menos 1, es decir, i más 1 menos 1 i más 1 menos 1 y así en todas las partes donde tenga i. Podemos ver que en el exponente no, ya que esto es k, es decir, no es una constante si lo vemos como una función de i. Entonces ya tendríamos esta nueva sumatoria, pero aquí podemos notar que este término es el término de esta sumatoria para i igual a 1. Es decir, si aquí hubiéramos puesto, si esta sumatoria fuera desde i igual a 1, ese término sería este que está acá, porque si igualamos aquí i igual a 1 sería menos 1 a la 1, que es menos, por la primera derivada de x a la k más 1, que es esta primera derivada, por e a la x. Es decir, que podemos simplemente hacer que esa sumatoria empiece desde 1 y es exactamente lo mismo que todo esto. Y si lo notamos, ya hemos demostrado el caso para n igual a k más 1, que es esto, ya tiene la forma que queríamos. Por lo tanto, hemos completado la inducción y ya lo hemos demostrado. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete. Muchas gracias por ver el video.